¿Dónde están las historias de hoy? ¿En el vetusto edificio de la CGT, en Azopardo? ¿En las oficinas del gobierno? ¿En la congestionada Avenida Córdoba, donde los autos casi que querían saltar unos sobre los otros porque no había más espacio? Creo que las historias de hoy realmente, para ser muy honestos, están en las paradas de los colectivos. En las paradas de los colectivos atiborradas de personas agotadas antes de llegar al trabajo por los inconvenientes para poder llegar. Si uno se detenía a ver esos rostros de preocupación, de cansancio, de una especie de decepción en el rostro por empezar así el día, se daba cuenta por qué las historias estaban ahí. ¿Cómo es posible que una medida supuestamente declarada en nombre de los trabajadores, a quienes más afecte hoy, sea a los trabajadores, que son los que llevan en el lomo la lucha del día a día para que este país siga adelante? Esa es la gran paradoja de hoy. Millones de trabajadores que no pueden darse el lujo de perder el día porque necesitan trabajar, o simplemente no creen, como le pasaba a Walter, el taxista que me trajo, no creen que el paro sea la forma de que algo cambie. Más allá de que todos reconozcamos que hay problemas, que nos preocupa la Argentina, como decía Gustavo, y que queremos que las cosas salgan bien. Nadie, ni los organizadores, desconocen el carácter político que tienen los paros. Pero en ese sentido, y esto ustedes ya me lo escucharon decir a mí, creo que acá lo que aparece cada vez más claro es que los paros son medidas de fuerza que perdieron fuerza. Son medidas de fuerza que perdieron fuerza. Y las utilizan justamente los más patoteros de todos porque ya se les terminó el tiempo del verso político. Como ese verso político se les agotó, tienen que utilizar la fuerza. Pero la medida de fuerza ya no tiene fuerza. Es agotamiento sobre agotamiento. Lo obsoleto sigue insistiendo con lo obsoleto. A ver, los casos más palpables de esto que yo les estoy diciendo responden, por ejemplo, a los paros docentes o a los paros de transporte, que afectan directamente a la clase trabajadora, ¿no? Convirtiendo su día en un verdadero agobio. Y yo traté de hacer imaginariamente cómo sería el día completo de alguien que necesita realmente sí o sí trabajar y que no tiene, por ejemplo, el tren, ¿no? Entonces, esa persona imaginaria anoche ya tuvo problemas para volver a su casa porque los trenes se desafectaron antes de la medianoche. Por lo tanto, esa persona que se había levantado ya temprano, ayer, llegó más tarde. Pero hoy no solo tenía que levantarse tan temprano como siempre, sino más temprano, habiendo llegado más tarde, porque sabía que iba a tener inconvenientes para llegar a su trabajo. Entonces ya arrancó el día -10 o -20. Y por supuesto, ni siquiera haciendo ese esfuerzo, probablemente pudo cumplir con lo que tenía planeado. Pero además, esa persona, cuando salga del trabajo, también va a tener que ingeniárselas para ver cómo diablos hace para volver a su casa. Entonces va a volver a perder un montón de tiempo a la buena de Dios, sin saber si en el camino tiene la mala suerte de que la asalten, sin saber si va a tener que gastar plata que no puede gastar porque la necesita para otras cosas, o plata que no tiene. Entonces, cuando llegue a su casa, que va a ser obviamente mucho más tarde de lo que debería llegar, ya va a acumular 2 noches, llegando a cualquier hora, para tener que levantarse al otro día, tan temprano como siempre,
y salir a luchar de nuevo. Cuando todo este círculo no virtuoso termine, no solo les quedará menos horas para reparar tanto agotamiento, sino que el paro habrá significado 2 días sin descanso, enorme estrés, ninguna solución para que sindicalistas ricos y eternos que los obligan a parar se vayan de fin de semana a algún country en algún auto de alta gama. ¿Es justo? Ese trabajador desconocido es el que estas medidas obsoletas terminan castigando. Y ellos lo saben. Yo les decía recién, tenemos desde el regreso a la democracia más paros generales que años de democracia, ¿no? Veamos. Hoy es el tercer paro nacional contra el gobierno de Javier Milei, que ya ostenta el récord del paro más rápido. A solo 1 mes y medio le hicieron el paro más rápido desde el regreso a la democracia. Solo De la Rúa tuvo un tercer paro general más rápido que Milei, a 182 días de mandato. Raúl Alfonsín, el presidente más asediado por la CGT, recién tuvo el tercer paro general a los 682 días. O sea que a Milei, ¿no?, le hicieron la tercera medida de fuerza general antes que a Alfonsín, a los 487 días. ¿Qué tienen en común De la Rúa, Alfonsín y Milei? Ustedes ya saben que no son presidentes peronistas. Esto es lo que estudia en parte un informe de la Universidad Austral, que analizó 9 presidencias con 45 paros generales, y escuchen la conclusión que sacó. En 28 años de gestiones peronistas hubo 16 paros, promedio 1 por año. Y en 13 años de gestiones no peronistas hubo 29 paros, promedio 2 por año. Es decir, hubo el doble de paros en la mitad del tiempo en los gobiernos no peronistas. ¿Qué les está diciendo todo esto? ¿Qué está informando todo esto sobre este tipo de metodología? A Alberto Fernández, por ejemplo, que dejó al país sepultado en la pobreza con la mitad de la población pobre, en el que se gestó un tipo de trabajador que no existía en el escenario. El trabajador registrado bajo la línea de pobreza, en un 30% de ese sector. Alberto Fernández, que arrasó las garantías individuales en la pandemia, que comía asados con Hugo Moyano mientras estábamos todos encerrados. Alberto Fernández, que nos dejó al borde de la hiperinflación. ¿Cuántos paros le hicieron? Ninguno. Con el paro de hoy, Milei suma un paro general cada 162 días. A Alfonsín le hicieron un paro general cada 157 días. Casi el mismo ritmo. Son los mismos gremios que impiden, ya desde esa época, una reforma laboral, porque por eso le hacían paros a Alfonsín, porque intentó reformar la situación laboral. Una reforma laboral que incluya a más trabajadores en el mercado formal y por tanto que aporten más al sistema previsional. Estamos hablando de los sindicalistas que marchan por los jubilados, pero que no quieren hacer las reformas que permitirían que haya más trabajadores formales aportando al sistema previsional. Ok. Entonces, son los que paran, pero son cada vez menos los trabajadores que representan ante un mercado que se modifica por afuera de la ley, porque ellos, en realidad, son la máquina de impedir el cambio. En muchos sentidos, el sindicalismo responde a la idea de casta, esa palabra que puso de moda Javier Milei, que probablemente fue una de las catapultas para que llegara a la presidencia. ¿Por qué? ¿Porque adivinó algo? No, porque estaba ya en el sentir público que hay gente que tiene demasiados privilegios y demasiado tiempo en el poder. Si hay alguien que represente eso, es la casta sindical. Poder eterno, riqueza inexplicable y metodologías mafiosas. Demos algunos ejemplos. Ejemplos de poder eterno. El que menos lleva tiempo liderando su sindicato suma 2 décadas.
El que más tiempo lleva liderando su sindicato casi está cumpliendo las bodas de oro, 46 años. En esos extremos están Héctor Daer de Sanidad con 2 décadas y Pedro Zambelletti de Pinturas, del sindicato de Pinturas, que es el señor de las casi 5 décadas. Ni la canción de Arjona le alcanza. En cuanto a metodologías mafiosas, podemos citar 2 recientes. La de los bloqueos de camioneros a tantas empresas, ¿no? Que algunas quebraron por los bloqueos. Y las patoteadas de la UOCRA. Hace pocos días estábamos contando lo que pasó en La Plata, donde no perdonaron ni un hospital. Y podríamos seguir dando ejemplos hasta cansarnos sobre esto. El carácter político de los paros es innegable y por eso también generan un efecto boomerang, que vamos a ver hoy. Le decía al doctor Nelson Castro, que me hizo reír muchísimo, le decía, marcaron tarjeta para el paro, fueron 2 horas, parecía la tarifa de un hotel alojamiento. ¿Cómo no va a ser un efecto boomerang? Si salen, ¿no?, a recordarnos justamente todo lo que representan, entonces los 2 primeros paros terminaron sumando la imagen a Milei. Ahora, obviamente, este momento no es un momento más, es un momento en el que el gobierno empieza a bajar en las encuestas de aprobación por debajo del 50%, y yo creo que los gremios consideraron que era la hora de aprovechar esa endija, esa situación de oportunidad y de hacer una demostración de fuerza metiéndose de lleno en la campaña electoral. Creo que esperaron que esta vez sí funcione, pero la calle, la actividad que vemos en la calle, está diciendo todo lo contrario. Y aunque en la calle la gente insista en que le gustarían mejores condiciones laborales o mejores sueldos, pero también que el paro y dejar de trabajar no es la forma. Y yo creo que eso es lo que entró en crisis, no es la forma. Pero la negación de la realidad que representa esta metodología es lo que puede más. Además de no reconocer que el paro es una metodología desgastada y obsoleta, los sindicalistas más duros, como comentaba ayer Gustavo, directamente están negando que bajó la inflación, negando que la economía se recuperó, en vez de tomar los elementos de la realidad. Bajó la inflación, sí, pero evidentemente no alcanza para que el poder adquisitivo aumente, sobre todo en los lugares donde se tiene que producir el ajuste de las tarifas o aumentaron las prepagas o aumentó el colegio. Sí, la economía se está recuperando, pero la recuperación es dispar. Eso está diciendo la realidad. Ellos prefieren negar la realidad, utilizar un relato y sumarlo a su propia obsolescencia, porque entonces insisten en una medida que obviamente termina volviéndose en su contra. Probablemente eso mismo habla de un modelo político agotado, con sus herramientas agotadas, y un problema esencial, que ya lo dijimos tantas veces, no tienen nada nuevo que ofrecer. Y ahí está el problema. Ahí está el problema y por eso necesitan la fuerza, porque no pueden persuadir con una situación superadora cómo solucionar los problemas del país. Ya sabemos que quedaron rezagados en el pasado, pero no es una cuestión de nostalgia, es una cuestión de intereses, de privilegios y de evitar que sus kioscos se les sigan escapando de las manos. Obviamente no les importa solucionar el mercado laboral, ni los problemas de la gente de la parada del colectivo. ¿Y saben cuál es el peor enemigo de los sindicalistas? La realidad. Es como ese meme de los dinosaurios, ¿no? Que decían, tranquilo, esto ya va a pasar, y caía el meteorito. Y obviamente no pasó, y los dinosaurios quedaron fosilizados diciendo, esto ya va a pasar. Es decir, los sindicalistas se están yendo contra el principio peronista de que la única verdad es la realidad. Porque este paro es una negación contundente de la realidad. Si les importara la realidad, estarían interesados en aplicar las reformas que actualicen el mercado laboral, que permitan ingresar personas que trabajan en negro a una situación donde puedan hacer aportes y donde puedan tener una realidad mucho más digna. Pero claro, eso les costaría los privilegios de ellos, que son lo que quieren mantener. Los últimos datos de empleo que dicen que el último trimestre de 2024 cerró con 6,4 de desocupación. Es cierto, es más desocupación que el año anterior, el último trimestre del 2023, que tenía 5,7. Son unos pocos decimales.
0,7 decimales. Pero hay otro dato. El trimestre anterior arrojaba un número aún mayor. ¿Esto qué quiere decir? Ya lo explicamos acá, que hubo una mejora en cuanto a la creación de empleo. No es tanta, pero definitivamente está mostrando una recuperación. Entonces, ¿qué tendrían que hacer los sindicalistas si fueran sensatos? Lo que hicieron algunos, que no se plegaron eventualmente al paro, sentarse a ver de qué manera se puede aportar a que la situación mejore. Pero no, esa no es la idea. A todos nos importan el 1.450.000 compatriotas que no tienen trabajo. La pregunta es, ¿la solución es el paro? ¿O la solución es hacer las reformas necesarias para que se pueda crear más empleo? Yo creo que la respuesta es la segunda, pero lo digo por sentido común y porque simplemente me gustaría que las cosas estén mejor. Ahora, ¿cuánto confía la gente en los sindicalistas? Les voy a leer lo que dice la última encuesta de Poliarquía sobre la confianza en las instituciones nacionales. Se realizó en 2024. Arroja que el 61% de la gente no tiene ninguna confianza en los sindicatos. El 31% de la gente tiene poca confianza en los sindicatos. Es decir, que el 92% de la gente tiene poca o ninguna confianza en los sindicatos, y más ninguna que poca. Los que tienen bastante confianza en los sindicatos son apenas el 5%, y los que tienen mucha confianza son el 1%. Ellos y su familia, claramente. 5% y 1%. Con este paro, solo le recuerdan a la mayoría de la gente que no tiene ninguna ni poca confianza en ellos, que los paros son mayormente políticos y protagonizados por personas mayormente no confiables.